Si pudieran colocar presente para que me tomara el listado de todos, recordando que estamos en la parte de conversiones y que pues estamos usando la notación científica que vimos el otro día, ¿verdad? Ya sabemos entonces cómo utilizarla, ¿verdad? Yo creo que ya todos pues pueden usar bien su calculadora, solo es que repasen un poquito. El otro día habíamos visto el Sistema Internacional de Medidas, ¿verdad? Y cómo cuando nosotros manejamos el Sistema Internacional de Medidas, pues nos facilita mucho el poder convertir de una unidad a otra, ¿verdad? El simple hecho de saber el significado nos da la oportunidad de poder hacer una conversión o nosotros mismos hacer las conversiones para poder convertir de una unidad a otra. ¿Y por qué usamos conversiones? Como lo dijimos el otro día, pues usamos conversiones porque las conversiones nos dejan poder anular una dimensional y que nos quede otra, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja. Claro, son reglas de tres, lo sabemos. A veces son reglas de tres simples, a veces son reglas de tres compuestas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que aquí vamos viendo lógicamente cómo vamos anulando una dimensional para que nos vaya quedando otra, ¿verdad? Y esa es la ventaja de una conversión. Esto no solamente nos va a servir en química, sino que también nos va a servir, bueno, nos va a servir en química y nos va a servir en otros temas de química, pero también nos puede servir para otros cursos, en los factores de conversión. Es más, ustedes en matemática pues han de estar viendo ya conversiones también, ¿verdad? Si no es que ya las vieron, porque pues matemáticas lo vienen viendo pues del cuatrimestre pasado, ¿verdad? Simplemente es tomar en cuenta qué es la cantidad que nosotros vamos a convertir, ¿verdad? Colocar la unidad que vamos a anular y poner en la parte de arriba la cantidad o la equivalencia que nosotros que deseamos, ¿verdad? Siempre y cuando tomemos en cuenta que la conversión en sí es un factor unitario en donde el numerador es lo mismo que el denominador, ¿verdad? Solamente con diferente dimensional, unidad, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, es equivalente lo del numerador al denominador y eso nos da el chance de poder anular, ¿verdad? Lo que tenemos abajo y nos quede las dimensionales que tenemos en la parte de arriba. Y el otro día, pues, estábamos viendo ejercicios como estos, ¿verdad? Los estoy pasando así porque fue parte de la clase pasada, ¿verdad? El último día estábamos hablando entonces de la densidad, que recordemos que la densidad es una relación masa-volumen, ¿verdad? La densidad generalmente cuando se expresa para sólidos se da en gramos por centímetro cúbico, cuando se dan líquidos es gramo por mililitro y cuando se dan gases se utiliza como gramos por litro, ¿verdad? Cuando estemos en la práctica, en el último mes, les voy a comentar cómo, se les va a comentar, les voy a comentar cómo pues, se utiliza la balanza, que es la que nos sirve para medir la masa, y para medir el volumen en el laboratorio, por ejemplo, se utilizan recipientes como este, que es un recipiente, es un cilindro graduado llamado probeta. Este, por ejemplo, contiene un líquido que podría ser perfectamente agua y si el sólido que yo quiero medir el volumen no absorbe el líquido que tengo acá, perfectamente yo podría venir a agregar al cilindro graduado probeta una cierta cantidad de líquido, por ejemplo, unos 20 mililitros de líquido. Entonces yo vengo, introduzco el sólido y el sólido va a desplazar agua equivalente a su volumen. Así es como yo podría en cierto momento venir y llegar a saber el volumen de este sólido, ¿verdad? Que si ustedes se dan cuenta es un sólido irregular porque no tiene, bueno, pareciera un cubito, ¿verdad? Si tuviera sus lados bien definidos, pues hay fórmulas inclusive para poder determinar el volumen de un sólido regular, pero cuando los sólidos no tienen, o lo que va a medir uno, no tiene
sus lados bien definidos, es mucho más difícil. Entonces una forma de poderlo medir es esta, lo introducimos y el volumen de líquido que este va a desplazar va a ser equivalente a su volumen. En este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí se tienen 220 mililitros y cuando ya se introduce el sólido, llega a 270, eso quiere decir que el sólido acá tiene un volumen de 50 mililitros, así lo podríamos llegar a determinar. Claro que hay otros métodos más certeros para poderlo hacer, ¿verdad? Pero de esta forma se puede llegar a sacar esa relación que es la densidad, ¿verdad? Es la relación masa-volumen. Este símbolo que ustedes miran aquí, sencillamente la D griega, por eso es que también así se representa la densidad. El otro día también hablábamos de la temperatura, que teníamos que tener la competencia para convertir de una unidad de temperatura a otra. En Guatemala nosotros utilizamos la escala Celsius o centígrados. En las fórmulas de química vamos a ver que la temperatura se utiliza en Kelvin y en otros países se utiliza en Fahrenheit, ¿verdad? Vamos a ver que hay fórmulas para poder pasar de una unidad de temperatura pues a otra, ¿verdad? Y esas son las que ustedes deben ser capaces de poder utilizar y poder convertir, ¿verdad? Por ejemplo, 373 Kelvin es equivalente a 100 grados centígrados y es equivalente a 212 Fahrenheit, ¿verdad? Por ejemplo, los 0 grados centígrados es equivalente a 273 Kelvin y es equivalente a 32 grados Fahrenheit, ¿verdad? Que es cuando el agua se congela. Por ejemplo, la temperatura normal del cuerpo, que es 37 grados centígrados, es equivalente a 98.6 grados Fahrenheit y es equivalente a 310 Kelvin. Para poder hacer esto, pues utilizamos estas fórmulas. A veces se puede encontrar en internet fórmulas en que ya tienen fusionado esta fracción, ¿verdad? Pero pueden utilizar estas que vemos aquí. Por ejemplo, la primera fórmula es una fórmula que pasa de grados Fahrenheit, o sea, de grados Fahrenheit a grados centígrados. ¿Cómo hace eso? Lo que pasa es que, bueno, colocamos aquí la cantidad en grados Fahrenheit y le restamos los 32 Fahrenheit, que es este, y resulta que esta fracción que ustedes miran de 5 novenos es 5 grados centígrados, 9 grados Fahrenheit. Entonces, los Fahrenheit que nos salen aquí se van con los Fahrenheit que nos salen aquí y nos quedan grados centígrados. Por eso es que esta fórmula nos da los grados centígrados. En el caso de sacar de grados centígrados a grados Fahrenheit, que es lo contrario a lo que tenemos aquí arriba, metemos los grados centígrados, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, los 5 son centígrados, los 9 son Fahrenheit, o sea, estos 9 quintos son 9 Fahrenheit divididos 5 grados centígrados. Entonces, lo que se hace aquí es que los centígrados estos se van con los centígrados de aquí arriba, ¿verdad? Estos de aquí abajo, perdón, se van con los de aquí arriba, con estos, y entonces nos quedan Fahrenheit. Entonces, a la hora de aplicar 9 quintos por la cantidad de grados centígrados más 32 que son Fahrenheit, nos da la cantidad en Fahrenheit. Esa es la fórmula que ustedes pueden utilizar para convertir a grados Fahrenheit. Y para poder pasar a grados Kelvin, solo se puede de grados centígrados a Kelvin y viceversa, de Kelvin a grados centígrados. Ahora, si nosotros queremos pasar desde Kelvin a Fahrenheit, siempre tenemos que pasar por grados centígrados, ¿verdad? Pero es bien sencilla la fórmula. Por ejemplo, si a mí me dieran grados centígrados, solo lo meto aquí y le sumo 273.15. Ahora, en el caso que me dieran los grados Kelvin y yo lo quisiera pasar a grados centígrados, despejo la fórmula, ¿verdad? Despejo la fórmula y los 273.15 que están sumando, porque ustedes saben el despeje de las fórmulas, que están sumando, entonces los pasaría del otro lado restando, ¿verdad? Significa eso que los pasaría aquí restando. Significa que para yo sacar los grados centígrados, entonces tendría que venir y
pues meter a la fórmula los grados Kelvin, restarle los 273.15 y eso me daría los grados centígrados. Si a mí me pidiera pasar hasta Fahrenheit, entonces tendría que usar esta otra fórmula, meter aquí los centígrados y pasarlo a Fahrenheit, ¿verdad? Porque no hay una fórmula directa desde Kelvin hasta Fahrenheit. Siempre hay que pasar por grados centígrados, ¿verdad? Eso creo que es solamente uso de fórmulas. No me meto de lleno a hacerlo, porque como ya lo hicimos en el propedéutico, recordemos que este es un repaso y vamos un poquito más rápido acá porque pues ustedes ya vieron estos temas en febrero, ¿verdad? Ya vimos estos temas en febrero y ahorita solamente estamos recordándolos, ¿verdad? Por eso es que voy un poquito rápido con esto. Pero por favor, si hay alguna duda, ustedes preguntan de una vez, ¿verdad? De una vez preguntan con respecto a esto para que no nos vayamos a quedar pues con dudas, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, siguiendo con los factores de conversión, ¿sí? Lástima que esta presentación, vamos a ver si me da eso. Yo creo que esto lo hicimos ya ¿cómo se llama? En propedéutico, ¿verdad? Por ejemplo, los factores de conversión, la ventaja es que cuando yo ya los tengo, los puedo utilizar para convertir de una unidad a otra. Recordarán ejercicios como estos: una fuga en una tubería de agua deja caer 2 gotas de agua cada segundo. Dice, calcule el volumen de agua que se desperdiciará en un mes en galones, ¿sí? Y da como referencia algunas conversiones. Por ejemplo, el hecho de que 1 mililitro tenga 20 gotas de agua, un galón sea igual a 3.785 litros, ¿verdad? Entonces, lo primero que se hace acá, ¿verdad? Es pasar el mes, ¿sí? El mes hasta, porque como nos están pidiendo segundo, ¿verdad? Segundo, pero nos están diciendo que calcule el volumen de agua que se desperdicia en un mes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué partimos también por qué llegamos hasta segundo? Porque el dato que nos dan, ¿verdad? Es que eh, se deja caer 2 gotas de agua por cada segundo. O sea, aquí es donde la fuga es esta: 2 gotas de agua por cada segundo. O sea, el desperdicio es este, pero tuvimos que utilizar estos factores de conversión para pasar el mes hasta segundo. Nosotros sabemos que un mes es igual a 30 días. Claro, hay de 31 días, ¿verdad? Pero aquí se ha utilizado de 30 días. Entonces, mes se va con mes. Aquí podemos observar que como esto es equivalente a esto, ponemos mes aquí abajo para que se vaya con mes, a 30 días. Sabemos que un día son 24 horas y una hora 60 minutos, un minuto es 60 segundos. Obviamente esto se va con esto, esto se va con esto, esto se va con esto y esto se va con esto y nos queda segundos. ¿Por qué queríamos llegar a segundos? Porque el desperdicio se da en un segundo 2 gotas. O sea, el desperdicio es este, ¿verdad? La condición es esta, que el mismo problema no lo da, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que 2 segundos, 2 gotas, ¿verdad? Ya incluimos la condición, ¿sí? Pero luego de eso nosotros lo tenemos en gotas. Y aquí mismo podemos seguir con nuestra conversión, porque ya es cierto, ya le metimos la condición, pero necesitamos llegar a galones, porque en galones es que nos están pidiendo la respuesta. Entonces estas gotas los tenemos que pasar a galones. Y el mismo nos dice que gotas es 1 mililitro. Nosotros sabemos que mili, ¿verdad? El saber el prefijo mili, que un mililitro es 1 por 10 a la menos 3 del litro.
Y luego sabemos que 3,78, 5 litros es un galón. Ahí llegamos hasta que con este desperdicio, que es la condición que nos dan aquí, al mes se va a tener un desperdicio, un desperdicio de 68,5 galones, ¿verdad? Que sería lo que nos están preguntando. Así es como vamos elaborando nuestros factores de conversión. Por favor, si va habiendo alguna duda, yo voy rápido porque esto ya es un repaso. Ahí está. Aquí pues vamos a recordar los dos conceptos que son precisión y exactitud. Esto es importante porque cuando uno está haciendo cálculos y sacando, eh, pues calculando algo y sacando valores, podemos hablar de estos dos términos, de precisión y exactitud. Resulta que la precisión es aquella que nos indica qué tanto concuerdan entre sí las mediciones que uno hace. Uno resulta ser preciso cuando mide en el momento en que las mediciones que uno haga son muy parecidas. Eso significa precisión, cuando las cantidades que uno está midiendo son muy parecidas. Eso es la precisión. Mientras que la exactitud ya se refiere a qué tan cerca del valor real nos encontramos. Claro, que la condición en exactitud es que nosotros debemos saber el valor real para poder decir somos exactos o no, ¿verdad? Y esto simplemente se refiere cuando uno está haciendo mediciones, porque a veces uno puede no ser tan preciso y no ser tan exacto, pero lo ideal sería ser preciso y ser exacto, ¿verdad? Para tener pues mediciones lo más acercado al valor real, ¿verdad? Y que se parezcan todas, ¿verdad? O sea, que todas concuerden, que la mayoría concuerde, ¿verdad? Que seamos exactos y precisos. Entonces, cuando hablemos de cantidades que vamos a medir, de cosas que vamos a medir, vamos a estar hablando de qué tan precisos y de qué tan exactos somos, ¿verdad? Por ejemplo, esto lo vimos en propedéutico, ¿verdad? Eh, para comparar tres modelos de termómetros, se mide con ellos la temperatura de un objeto que se encuentra exactamente a 37 grados Celsius, dice, ¿verdad? Entonces, los resultados de las mediciones están en la gráfica para cada uno, indique qué tan preciso y qué tan exactos son. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo aquí ver qué tan preciso, qué tan exacto soy porque ya me dan, ya me dicen el valor real, ¿verdad? O sea, el valor, me dicen eh, prácticamente el valor verdadero, ¿verdad? Yo puedo llegar a saber qué tan exacto soy si tengo el valor verdadero. Y aquí ya me lo dicen, porque dice para comparar tres modelos de termómetros, se mide con ellos la temperatura de un objeto, que obviamente este objeto debe ser una persona porque son 37 grados Celsius, ¿verdad? Y se supone que por el número, pues podría ser la temperatura normal de una persona. Bueno, pero a lo que vamos es que este es el valor real. Entonces, los resultados de las mediciones en la siguiente gráfica, hay que decir qué tan preciso y qué tan exactos son, ¿verdad? Y aquí, pues nos damos cuenta, por ejemplo, en esta, las mediciones que se tiene con este termómetro. Recuérdense que el valor real es 37. Esta línea representa el valor real, ¿verdad? 37. Si nos damos cuenta, ninguna llega a 37, o sea que no somos nada exactos con este termómetro, ¿verdad? Pero lo que sí tienen estas mediciones es que son muy parecidas entre ellas. O sea, aquí sí hubo precisión, pero no hubo exactitud. Entonces, con el modelo A podemos decir que somos precisos, pero no exactos, ¿verdad? Ahora, con el segundo modelo, ¿sí? Si nos damos cuenta con el segundo modelo,
Eh, Hay una medición que sí se acercó al valor real, o sea, sí está o sea, muy parecida al valor real, ¿verdad? Estas dos sí se salen del valor real, ¿verdad? Eh, esta mire, también le faltó, estuvo muy cerca, pero le faltó y esta se fue totalmente para arriba, ¿verdad? O sea, a lo que vamos que exactitud, pues tal vez solo esta, casi no hubo exactitud y precisión tampoco, porque entre las mediciones que se hicieron con este, son muy, este, por ejemplo, no tiene nada que ver con este, ¿verdad? Y entre sí no son muy parecidas, entonces podríamos decir que no son ni precisas ni exactas, aquí no fuimos ni precisos ni exactos, entonces es cuestión de percepción, ¿verdad? Pero poca precisión, exacto y solamente este, ¿verdad? Los demás se salieron del valor real. Pero si vemos este sí ya va siendo diferente, ¿verdad? Este ya va siendo diferente porque, primero, las mediciones son muy parecidas. O sea, hay precisión entre las mediciones, ¿verdad? Y eh, se acerca, prácticamente se acercan bastante todas, ¿verdad? Al valor real. Entonces podríamos decir que de las tres, ¿sí? Esta es la más exacta y la más precisa, ¿verdad? Sí. Entonces, todo esto del concepto de precisión y exactitud nos sirve para eh, saber qué tan cercano al valor real nos encontramos y qué tanto pudimos reproducir los valores o las mediciones que pudimos hacer, ¿verdad? Son conceptos que son importantes cuando se están haciendo mediciones. Y esto fue parte de lo que vimos en el propedéutico, ¿verdad? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Necesito saber si hay alguna duda. No. Ingeniero, una pregunta. Dime. Y digamos, si diera la temperatura exacta, ¿sería preciso o exacto? Si solo pudiéramos elegir uno. No podríamos saber qué tan precisos somos porque una sola medición no la podríamos comparar con otra porque no la tenemos. Pero sí podríamos decir que somos exactos, ¿verdad? Ajá. La precisión eh, se puede llegar a saber, o sea, podemos llegar a saber si somos precisos, si podemos ver qué tanto concuerda una medición con la otra. Pero si no tenemos, no hemos hecho otra medida, no podemos llegar a saber si somos precisos. Tendríamos que tener por lo menos o haber hecho otras mediciones para ver qué tan precisos somos, ¿verdad? Pero recuérdense que la precisión no siempre es exactitud, ¿verdad? Podemos ser precisos, pero no exactos. Lo ideal sería que seamos precisos y exactos al hacer la medición. Cuando estemos en la práctica, yo les voy a hablar un poquito de mediciones de la materia en la práctica número 2. Esto normalmente lo hacemos, lo hemos hecho en el laboratorio, por supuesto, ¿verdad? Hoy lo vamos a hacer así virtual o esperemos de repente para agosto, aunque está difícil la situación en Guatemala con respecto al COVID, ¿verdad? Ustedes es soñar que vamos a estar en el laboratorio juntos recibiendo práctica, pero bueno, ahí hacemos mediciones de la materia. Y cuando hacemos grupos y cuando yo les pongo a medir algo, yo les pongo a medir algo, digamos, en el laboratorio, y les pido que cada integrante del grupo mida, entonces ustedes se empiezan a dar cuenta que aunque sea lo mismo que estén midiendo y que utilicen inclusive el mismo aparato para medir, no es lo mismo que mida una persona a que mida otra. Increíblemente, o sea, increíblemente, más de algo es diferente, ¿verdad? Entonces, como hay esa cierta variabilidad, digámoslo así, cuando una persona mide, ¿verdad? Entonces, es por eso que existen esta clase de conceptos de precisión y exactitud, ¿verdad? Porque no podemos a veces ser como una máquina, digámoslo,
y ser del todo exactos y del todo precisos, ¿verdad? Entonces, ahí siempre va, inclusive, a veces se pueden cometer errores humanos, ¿verdad? También hay errores determinados e indeterminados, se les llama, porque hay errores que no dependen solamente de la persona que está midiendo, sino que del aparato que se está utilizando, ¿verdad? Puede darse errores a partir del aparato que se está utilizando. Entonces, se habla mucho de estos términos de precisión y exactitud, pero cuando yo tengo solamente un valor, no puedo decir que soy preciso, ¿verdad? Tengo que tener más valores para decir o para llegar a determinar qué tan preciso o qué tan exacto soy, ¿verdad? Exacto, como una cantidad, pues sí, puedo ver qué tan exacto, porque qué tanto me estoy acercando al valor real, pero preciso no, ¿verdad? Tengo que tener dos o más mediciones para ver qué tan preciso soy. El día de hoy vamos a hablar sobre el mol y el número de Avogadro. Esta medición, el mol, ¿verdad? Es una unidad del sistema internacional y es la unidad que se utiliza universalmente para medir sustancias puras. ¿Se recuerdan ustedes que las sustancias o la materia puede darse en sustancias puras simples, sustancias puras compuestas, mezclas, pero ya cuando hablamos de mezclas es la combinación de dos sustancias? Pues el mol es la unidad del sistema internacional para medir esto. Resulta que equivale a 6.02 por 10 a la 23 y puede ser átomos, ¿verdad? Átomos, por supuesto, de elementos o moléculas de compuestos. ¿Sí? Prácticamente Avogadro, que fue un científico que nos dejó mucho, Amadeo Avogadro, fue el que llegó a determinar la cantidad de partículas de un elemento compuesto que hay en un mol de sustancia. Y la ventaja es que él entonces llegó a determinar el número de Avogadro y con esto nos facilita mucho la vida porque gracias a esto nosotros podemos llegar a cuantificar las sustancias con esta medida internacional que representa o que equivale a 6.02 por 10 a la 23, ¿verdad? Como les decía, puede ser átomos, moléculas, nosotros vamos a ver que puede ser partículas, iones, ¿verdad? Eh, puede ser todas esas dimensionales. Ese es el número de Avogadro. Entonces, el número de Avogadro equivale a 6.022 por 10 a la 23. Puede ser átomos de un elemento, moléculas de un compuesto, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver que el peso atómico que ustedes tienen reportado en la tabla periódica de cada elemento, ¿todos tienen tabla periódica? Pregunto. ¿Hay alguno que no tiene tabla periódica? Por favor, le sugiero que imprima una, digamos, o que aunque sea baje una y que la tenga de forma virtual, pero necesito que todos tengan su tabla periódica, por favor. Cuando recibamos química es importante, aparte de su cuaderno, de ir anotando cuestiones, inclusive, ¿saben qué se me había olvidado? Se me había olvidado decirles que si alguno de ustedes necesita tomarle una captura a las diapositivas, porque también eso, ¿verdad? Porque, miren, van a disculpar que la plataforma, ¿ya empezaron a usar la plataforma en otros cursos? No. Sí, hombre, miren ustedes a la fecha en que estamos ahí esperando esa plataforma que es la oficial, ¿verdad? Gracias. Entonces, eh, si ustedes necesitan irle tomando captura a las diapositivas, háganlo y si les conviene, o sea, si quieren hacerlo de esta forma, y si yo voy a cambiar de diapositiva, me lo dicen, o sea, si ustedes no tengan problema, aquí estamos pues para aprender. Y si quieren la captura de las diapositivas, excelente, me dicen y pues la toman, ¿verdad? Que eso también lo pueden ir haciendo. Ajá. Pues estábamos hablando de que
pues los pesos que ustedes tienen en la tabla periódica, si ustedes ven la tabla periódica de los elementos, se van a dar cuenta que hay un peso atómico ahí, ¿verdad? Un peso atómico. Recuerden una cosa, recuerden que en química la palabra peso y masa se usa como un equivalente, entonces puede ser que diga peso atómico, pero también puede ser masa atómica, que es lo mismo. O sea, sabemos en concepto que es masa y peso, lo sabemos, ¿verdad? Pero se utiliza como un equivalente estos dos, ¿va? Como un sinónimo, así se utiliza, peso y masa. Entonces, peso atómico y masa atómica es lo mismo. Entonces, el peso atómico de un elemento o la masa atómica de un elemento en promedio es las masas de todos los isótopos, ¿verdad? Por sus porcentajes de abundancia, porque los isótopos resultan ser átomos del mismo elemento con diferente número de masa. Esos resultan ser los isótopos. Pero de repente este isótopo abunda más en la naturaleza que este otro. Y este otro abunda más, si es que tuviera, ¿verdad? Otro isótopo. Entonces, el peso atómico que ustedes tienen reportado en la tabla periódica, ¿sí? Es el promedio de todos los isótopos de ese mismo elemento, todos los isótopos de ese mismo elemento, por sus porcentajes de abundancia, porque dependiendo cuánto abundan en la naturaleza, todo eso sumado, dividido entre 100, y ahí está el peso atómico de cada elemento. Es el que está reportado en la tabla periódica. Entonces, eso es un dato que es importante que ustedes lo sepan, y sobre esto también pues se pueden hacer ejercicios, ¿verdad? Aparte de eso, el peso molecular o peso fórmula de un compuesto o elemento diatómico se va a expresar o va a ser igual a la cantidad en gramos. A ver, a ver, a ver. ¿Todos viendo el peso atómico del sodio, por favor, en su tabla periódica? ¿Cuál es el peso atómico del sodio? 22.999 algo. ¿Lo logran ver? Sí. Bueno, ¿sí? ¿Ya todos lo ubicaron? Sí. Sí, ingeniero. Ah, va. Algo bien importante. Miren, vamos a ver. Voy a utilizar ahorita Ya encontré mi lapicito ustedes. Entonces, permítanme. Así, ahí está. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer servicio, yo soy la que no puedo usar esto. Aquí vamos los dos. Vale. Por ejemplo, para el sodio, su peso va siendo de
22.99 algo. Por favor, de aquí en adelante para el sodio solamente usen 23 gramos para el sodio, ¿sí? De aquí en adelante es permitido. Lo mismo, si vemos el oxígeno, todos viendo el oxígeno, su peso atómico, ¿por qué digo atómico? Porque cuando es un solo átomo al cual nos estamos refiriendo es atómico, peso atómico o masa atómica, ¿sí? Ahí entonces es atómico, peso atómico o masa atómica. Para el oxígeno es de 15.99 algo, ¿verdad ustedes? También, por favor, de aquí en adelante para el oxígeno, para nuestros cálculos de oxígeno, toman en cuenta tomen en cuenta 16. ¿Por qué yo estoy tan completa con esto? Ustedes van a disculpar. Ay, no. Caso perdido conmigo, ¿verdad? Estamos. De aquí en adelante, 16. ¿Verdad? 16 gramos. Un oxígeno pesa 16 gramos. Cuando es 99, se aproxima. Y estos dos, tanto el sodio como el oxígeno, por favor, de aquí en adelante, úsenlos de esta forma. Ahora, aquí hablamos de peso atómico, pero cuando, por ejemplo, en el cloruro de sodio, en la sal... En el cromo, En el cromo, ¿qué peso tiene el cromo? Ahí lo tienes tú en la tabla. 51.96. Sí, puedes aproximar. Cuando es 9, pero fíjate que, a ver, vuélvemelo a repetir. ¿Cuánto es? 51.996. Es del cromo. Sí, aproxima 52, ¿verdad? Sí, sería 52, ¿verdad? Claro, ajá. Sí. Pero fíjense, pues, en el cloruro de sodio, esto es un átomo y esto representa un átomo, pero esto ya es una molécula que está formada por dos átomos, ¿sí? Uno de sodio y uno de cloro. Entonces, cuando yo ya me voy a referir al peso de esto, ¿verdad? Como esto representa también una fórmula química, entonces yo puedo decir que esto es un peso fórmula, ¿sí? O peso molecular, porque se está refiriendo a esta molécula. Pero cuando me estoy refiriendo solamente a esto, al peso de, por ejemplo, un oxígeno, entonces yo hablo de peso atómico. Este es peso atómico, este es peso atómico. En cambio, este es peso, o sea, cuando yo ya vengo y sumo, por ejemplo, los 23, ustedes tienen ahí en la tabla periódica, más el cloro que, si ustedes lo miran, el cloro tiene 35.45, ¿verdad? Si ustedes lo suman, eso llega a tener 58.45, ¿verdad? Entonces, estos dos llegan a tener 58.45 gramos en un mol o por mol de esta molécula. Pero ahí yo me estoy refiriendo a peso fórmula o peso molecular, porque esta es una molécula. En cambio, esto es peso atómico, porque solamente es un átomo, ¿verdad?
Entonces quiere decir que un mol de oxígeno, que es simplemente el átomo de oxígeno, sería 16 gramos, ¿verdad? En un mol de oxígeno. En un mol de oxígeno, digámoslo así. En este caso, 23 gramos es un mol de sodio, del átomo de sodio. Ajá. Y eso, así es como se va usando la conversión de mol. Y es para eso es también lo que nos va sirviendo el número de Avogadro. O sea, el número de Avogadro, primero el número Avogadro nos sirve para hacer la conversión ya a átomos, partículas, moléculas, iones, ¿sí? Pero sepamos que los pesos que nosotros tenemos en la tabla periódica, que están en gramos, ¿sí? Equivalen a un mol de esas sustancias. El otro día, el otro día estaba hablando con uno de sus compañeros, que no le pregunté su nombre, por cierto, alguien que me escribió así en la noche y me decía que no entendía qué era una molécula. Y yo le decía que cuáles sí eran fórmulas químicas y cuáles no eran fórmulas químicas. Lo que sucede es que nosotros las fórmulas químicas las vamos a ver hasta en la unidad número 4. Ahí es donde vamos a ver fórmulas químicas. En este momento, yo solamente les estoy, yo soy la que les pongo las fórmulas químicas. Ustedes, por ejemplo, no tendrían que saber cómo escribir básicamente el cloruro de sodio. Yo se los escribo, pero a partir de la unidad 4, cuando ya veamos fórmulas químicas, ustedes van a estar en capacidad de que cuando se les ponga el nombre cloruro de sodio, pongan esta fórmula. O cuando les pongan la fórmula, le pongan el nombre cloruro de sodio. Ahí lo vamos a aprender. Ahorita, el hecho de saber que una molécula es la unión de átomos por medio de fuerzas especiales que tienen propiedades definidas, eso es lo suficiente en este momento, porque poco a poco vamos a ir aprendiendo qué va haciendo una molécula. Y cuando lleguemos a la unidad 4 vamos a poder hacer fórmulas químicas. Entonces, esta que yo ya se las di y que sí cumple con que están unidos un sodio con un cloro, es una molécula de cloruro de sodio, ¿verdad? Pero cualquiera diría, ¿y por qué no lleva un 2 aquí? ¿Por qué no lleva un 3 acá? Ah, no, porque todo esto va teniendo una lógica, que esa es la que van a ir aprendiendo ustedes, o sea, que vamos a ir aprendiendo poco a poco en las siguientes unidades hasta llegar a la 4, en donde cuando ustedes ya sepan bien cómo se forman las moléculas, ya las puedan nombrar, ¿verdad? Sí, pero ahorita me es suficiente con que sepan que una molécula, ¿verdad? Son átomos unidos por medio de fuerzas especiales que tienen propiedades definidas, ¿verdad? Y en este tema, que sepan que un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos de un elemento, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de un elemento, ¿verdad? Y que el peso atómico es cuando estamos refiriendo a un átomo, ¿verdad? O masa atómica, bueno, promedio, lo sabemos, es la suma de todos los pesos de los isótopos por sus porcentajes de abundancia dividido 100, y ese es el peso atómico que está reportado en la tabla periódica. Pero el peso atómico se expresa ahí en la tabla periódica en gramos, como lo vimos ahorita, ¿verdad? Y ya es si es el peso fórmula o peso molecular o peso fórmula, ¿verdad? Ya es un compuesto más formal, digámoslo así, también es expresado en gramos, ¿verdad? Pero ya va a ser la suma de los pesos atómicos de los átomos que conforman la molécula o ion, ¿verdad? Algo que yo necesito que sepan, voy a borrar esto que yo puse aquí. Algo que yo necesito que sepan es que existen 7 moléculas diatómicas en estado natural. 7 moléculas diatómicas en estado natural. Y ahí va para la persona que el otro día me preguntaba si un solo hidrógeno es una molécula. No, un solo hidrógeno no es una molécula.
Las 7 moléculas que se dan en estado natural como moléculas diatómicas, cuando yo hablo de diatómicas significa que son 2. Di o bi, que significa que son 2. Son estas 7 que ustedes miran aquí, perdón. Son estas 7, miren. El hidrógeno en estado natural no solo puede ser un hidrógeno, sino es hidrógeno 2. El nitrógeno, que es nitrógeno 2. El oxígeno, que es oxígeno 2. Y los 4 halógenos, que los 4 halógenos son los que están en la columna 7A. Todos viendo su tabla periódica, por favor, y viendo la columna 7A de su tabla periódica. ¿Sí? ¿Ubican dónde está la columna 7A en la tabla periódica? ¿La ubican? Sí, Miss. ¿Sí? A ver, voy a agarrar a alguien al azar. Rodrigo Chacá, a ver. Dígame. ¿Cuáles son los 4 primeros elementos que se encuentran en la columna 7A? Ahorita le digo. Solo que voy a buscar mi tabla. Ajá, ¿verdad? No, es que todavía no la tenía. Va, Ahorita. miren, pues, cuando recibamos química, tengan a la mano la tabla periódica, la calculadora, ¿verdad? Su cuaderno, vayan anotando todo. Si tienen alguna duda, preguntan. ¿Sí? Va, Ahorita voy. De la perfecto. tabla de Rodrigo. la parte 4A, ¿verdad? No, 7A. 7A. Ah, ahorita voy. 7A. ¿Cuáles son los primeros elementos de la columna 7A? Esta columna, estos elementos de la columna 7A son llamados halógenos. ¿Sí? Son los halógenos. Ingeniera, ¿cuáles son los nombres de los 3 átomos de abajo? Es que primero está el flúor. ¿Ya los vieron o no? Es que 7A. Busca sí. 7A ahí. 7A está el flúor, el cloro, el boro, el yodo. Exacto. Vaya, es el flúor, cloro, bromo y yodo. Lo que pasa es que después los que están abajo del yodo, ya esos son metaloides. Entonces, por eso los 4 halógenos, los que se consideran los halógenos, que son los de la columna 7A, va siendo el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. ¿Sí? Y los pueden ver ahí en su tabla periódica. Columna 7A es la columna anterior a la 8A, que es la última. Ajá. Pues les quiero contar que los halógenos, los 4 halógenos, que es flúor, cloro, bromo y yodo, en estado natural, sépanlo ustedes de aquí en adelante, que se dan como moléculas diatómicas. Diatómicas significa de 2. Flúor se da así, la molécula de flúor es flúor 2, cloro 2, bromo 2 y yodo 2. Entonces, estos son elementos que cuando se encuentran, están puros, existen como moléculas diatómicas en estado natural. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y los 4 halógenos. Flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Sí? O sea que son, aquí están, miren. Ahora sí, los pueden ubicar en la tabla periódica. ¿Sí? Sí, ingeniera. Sí. Perfecto. Estos son los halógenos, ¿ven? Estos. Como aquí es donde viene, recuérdense que en la tabla periódica, acá están los metaloides. Y todos estos son metales y todos estos son no metales. Entonces, el que está abajo del yodo, que ahorita no recuerdo cuál es el que está abajo del yodo, es metaloide. Ajá. No sé si es astato. Bueno, Es astato. Sí, es astato. es astato. No metal. Es metaloide. Ajá. Es metaloide. A Entonces, mí, cabal aquí va la división entre metal y no metal, ¿verdad? Metales son estos y no metales. Aunque el hidrógeno no se considera un metal, este es, a pesar de que está en esta columna por tener un electrón, un protón, ¿verdad?
a pesar de estar aquí, no comparte todas las propiedades que comparten los metales alcalinos, ¿verdad? Ajá. Pero hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y los 4 halógenos son moléculas diatómicas en estado natural. Esto es algo importante que ustedes deben saber. Por ejemplo, ¿a cuánto equivale un mol? Dice, un mol de hierro es igual, todos buscando el hierro en la tabla periódica. Está en la parte de en medio, en donde están en la tabla periódica van a encontrar ustedes columnas que tienen A y columnas que tienen B. Las columnas A son los elementos representativos y los B son los elementos de transición. Que el hierro pertenece a los elementos de transición, que como quien dice está en la pancita de la tabla periódica. ¿Ya encontraron el hierro? Ya, ingeniera. Sí, va. Un átomo de hierro, como ustedes lo pueden ver ahí en la tabla periódica, es de 55.8 gramos, porque todos los pesos que van a encontrarse ahí están en gramos y equivalen a un mol de esa sustancia y que equivalen al peso que está reportado ahí en gramos, ¿sí? Un mol de hierro. Y sépanse ustedes que un mol de hierro también va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23. Puede ser, fíjense pues, aquí puede ser átomos, partículas, moléculas, iones. ¿Por qué todo eso? Porque la ventaja es que este número de Avogadro, ¿verdad?, nos puede convertir de mol a átomos, partículas, moléculas y todo eso, ¿verdad? Iones también de hierro, pero también va a ser igual al peso que está reportado ahí del magnesio, ¿verdad? Que para el magnesio es de 24.3 gramos, ¿sí? Por ejemplo, para oxígeno 2, mire, para un oxígeno es 16, pero para oxígeno 2 ya va siendo 32, porque es la suma de 2 oxígenos, ¿verdad? Entonces, para un mol de oxígeno, de la molécula de oxígeno, es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno, que es igual a 32. ¿Por qué se les está dando todo esto? Porque todo esto son conversiones que ustedes pueden utilizar en los diferentes problemas planteados de mol y de peso molecular. Por eso, el día de hoy, viernes, no les voy a dejar la hoja de trabajo, me corresponde dejar la hoja de trabajo el día lunes porque les prometí que cada lunes les voy a estar dejando una hoja de trabajo para la semana. Y en la hoja de trabajo de la semana quiero incluir los ejercicios de mol, o sea, de molaridad. Ajá. Esos ejercicios de molaridad. Pero igual me podría inventar uno ahorita, ¿verdad? ¿Ustedes? ¿Qué horas son? A las 9. Vamos a ver. Y si me invento uno, aparte del que está aquí, ¿va? Ustedes, porque aquí dice, ¿cuántas moléculas hay en 0.40 moles de agua? Sí. Por ejemplo, si nosotros sabemos que un mol de hierro es igual al número de Avogadro átomos de hierro, que equivale al peso molecular, en el caso del agua, si ustedes se van a la tabla periódica, ven que el hidrógeno, tiene un peso, todos viendo el hidrógeno ahí en la tabla periódica, tiene un peso de 1.0079 gramos, ¿sí? Y como el agua tiene 2 hidrógenos, si ustedes multiplican esto por 2, les va a dar igual a 2.0158 gramos de hidrógeno 2, ¿verdad? 2 átomos de hidrógeno. Y como el oxígeno, ya lo habíamos visto anteriormente, el oxígeno tiene un peso de 16 gramos, hay uno,
Entonces, esos 16 gramos de oxígeno más los 2 de hidrógeno nos va a dar un peso, ya sumando estos 2 de hidrógeno más el oxígeno, nos va a dar 18.0158 gramos de agua. Por eso es que aquí está que un mol de agua es igual, es cierto, al número de Avogadro, pero es igual a el peso molecular. Aquí solo se puso 18 tratando de hacerlo práctico, ¿verdad? Pero ya con sus decimales, cuando hace uno un ejercicio, es mejor incluir todos los decimales porque es más sano, las cantidades están más exactas cuando se arrastran los decimales y de último se puede poner la cantidad aproximando, ¿verdad? Entonces, para el agua, su peso es 18.058 gramos. Si venimos, como aquí está un ejercicio, si yo vengo ahorita y les dijera, me voy a inventar una cantidad a ustedes, 323, me estoy inventando, gramos de agua, ¿sí? Tengo 323 gramos de agua y quiero llegar a saber, por ejemplo, ¿cuántas moléculas de agua hay en estos 323 gramos de agua? ¿Cuántas moléculas? ¿Cuántas moléculas hay? ¿Cómo haríamos esto? Que ahí mismo tenemos las conversiones. ¿Cómo haríamos esto? Pues vendríamos, voy a tratarlo de hacer aquí abajo, ¿verdad? Vendríamos y diríamos, bueno, lo que quiero convertir son 323 gramos de agua. ¿Sí? Va, perfecto. Yo voy a convertir, de gramos a mol, porque la conversión la tengo de mol a moléculas. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo aquí tengo el factor de conversión en donde yo puedo apoyarme para convertir de moles de agua a moléculas de agua, que es lo que quiero aquí. Pero antes de eso, estos gramos los voy a convertir a moles, sabiendo que, vea, 18.0158 gramos de agua. ¿Por qué lo estoy poniendo aquí? Para que estos gramos de agua se vayan con estos gramos de agua. Y yo sé que estos 18.058, que es la suma de los dos hidrógenos con el oxígeno, ¿sí? Equivalen a un mol de agua, porque su peso en gramos. Va. Pero yo esto no lo quiero en moles, lo quiero en moléculas, porque la pregunta aquí era, ¿cuántas moléculas de agua hay en 323 gramos de agua? Entonces yo vengo y utilizo este factor de conversión que tengo aquí abajo, aquí arriba, que es que un mol de agua equivale, para eso me sirve el número de Avogadro, cuando yo ya tengo que convertir a moléculas, partículas, iones de la sustancia. Entonces yo vengo y digo, bueno, entonces un mol de agua equivale a 6.022 por 10 a la 23, ¿sí? Moléculas de agua. Entonces, mol se va con mol y me quedan moléculas. Agarran ustedes su calculadora y hacen la operación y dicen, recuérdense que de la multiplicación de arriba dividido la multiplicación de abajo, todos haciéndolo por favor, yo también lo estoy haciendo ahorita, me lo acabo de inventar, 323
¿verdad? Por 1, ¿verdad? Por 6.022 exponente 23, ¿verdad? Igual a dividido, si quieren abren paréntesis, aunque ahí como es 18 por 1, pero bueno, les recomiendo que se acostumbren a usar paréntesis, 18.0158, ¿verdad? Por 1, cierran paréntesis, igual a mí me dio, fíjense bien pues, a mí me dio 1.07966, va, digámoslo, 1.080, va aproximado, 1.80 por 10 a la 25 moléculas de agua. Moléculas de agua. Ajá. Miren si les dio eso. Sí, Miss. Sí. ¿Sí? ¿Sí? O sea, Sí. ¿se dan cuenta que al final es cosa de conversiones todo esto? Se están dando cuenta que son cosas de conversiones. Observen cómo utilizamos el número de Avogadro aquí para convertir de moles a moléculas. Ajá. ¿Sí? Es cuestión de saber usar las conversiones y aquí ya estamos aplicando lo que estamos aprendiendo en conversiones prácticamente. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos otro sencillito? Sí. ¿Sí? ¿Alguien no entendió esto? ¿Todos? ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? Entonces, por ejemplo, miren pues, por ejemplo, vamos a hacer otro. Me voy a inventar otro aquí. Voy a borrar esto. ¿Puedo borrarlo ya? ¿Vamos? Voy a Sí. borrar este, ¿sí? Va. Voy a borrar este y me voy a inventar otro, pero lo voy a hacer de diferente forma. Ajá. Lo voy a hacer de diferente forma. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo viniera y les dijera que tengo, a ver, 429. Ajá. 429,000 moléculas de amoníaco. Ujú. Y quiero saber a cuántos gramos de amoníaco equivale eso. ¿Cómo haríamos esto? Vamos a borrar esto. ¿Sí? Va. Entonces, cuando yo voy a convertir, vean que aquí abajo ya tengo la conversión de moléculas a moles, ¿verdad? Y de mol, yo sé que por medio, y también tengo la conversión a gramos de una vez aquí, ¿verdad? A gramos. ¿De dónde salió ese 63? Ese 63 salió de sumar los pesos atómicos del hidrógeno, del nitrógeno y del oxígeno. Si ustedes se dan cuenta en la tabla periódica, el hidrógeno va teniendo 1.0079, el hidrógeno. El nitrógeno tiene 14.0, no estoy mal, 67, véanlo en la tabla periódica. Y recuérdense que el oxígeno tiene 16, pero aquí hay 3 oxígenos, ¿verdad? Entonces, si son 3 oxígenos, son 48. El amoníaco lleva oxígeno. Perdón, a ver, es amoníaco esto. No, eso es solamente, estoy viendo el ácido nítrico. No, el amoníaco no lleva oxígeno. El amoníaco no lleva oxígeno. La La suma de ese fórmula del por... amoníaco es este. Entonces, este sería por 3 y este es por 1, ¿verdad? Ahí estamos. Gracias. Entonces sería 1.0079 por 3, ¿ustedes? Vamos a ver. Lo voy a hacer aquí en la calculadora. 1.0079 por 3 igual a 3.0237 me dan. Uy, uy.
Entonces sería 3.0237. Esos son los gramos de hidrógeno, ¿verdad? Más 14.060. ¿Es 64 o 67 el peso del nitrógeno? 67. 67. 67, gracias. Entonces, 67 gramos de nitrógeno. Cuando ustedes suman esto, ¿verdad? Entonces ahí es donde les da 17 puntos. Ahorita voy a ver. Es que este 7 tan feo que me sale. Entonces sería más 14.060. Entonces da 17.0907 me da a mí gramos. Aquí ya va, ya es amoníaco, ustedes. NH3 es el amoníaco. ¿Sí? Va, entonces si yo quiero llegar a saber cuántos gramos de amoníaco hay en 429,000 moléculas, hagámoslo aquí abajo. 423,000 moléculas, ¿verdad? 29 mis. 29 mil. 29 mis. Ahora, gracias. Usemos los factores de conversión. Va. Ay, ya parezco de primaria, va usted de parvulitos con estos números. Es que no estoy muy acostumbrada a usar este lápiz, les cuento. Bueno, pero entonces, va. Entonces, primero voy a utilizar, porque lo que quiero llegar es hasta gramos para convertir de moles a moles, ¿verdad? Para convertir, perdón, estos son moléculas. Para convertir de moléculas a moles, aquí tengo el factor de conversión. Miren, no es este. Pero es muy parecido a este, ¿verdad? Si este fuera amoníaco, sería igual a un mol de amoníaco, sería 6.022 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Entonces, un mol o 6, aquí sería 6.022 moléculas de amoníaco es igual a un mol de amoníaco. Es igual a un mol de amoníaco. Moléculas, se van con estas moléculas de amoníaco y me quedarían mol de amoníaco. Y el factor de conversión que utilizaría para pasar de moles a gramos es el peso molecular que tengo aquí. Y yo sé que un mol de amoníaco es igual a 17.0907 gramos de amoníaco. Mol de amoníaco se va con mol de amoníaco y me queda gramos de amoníaco. Entonces ustedes agarran su calculadora y dicen, a ver, 429,000, ¿verdad? Si alguien quiere de una vez utilizarlo en notación científica, ¿verdad? Sería 4.29 por 10 a la 5, ¿verdad? Porque sería 1, 2, 3, 4 y 5. 4.29 por 10 a la 5, ¿verdad? Por 1 por 17.0907. Igual a, dividido, abrimos paréntesis, 6.022 exponente 23. Recuérdense que aquí me faltó ponerle por 10 a la 23, ¿va ustedes? Por 10 a la 23 por 1, ¿verdad? Cerramos paréntesis, igual a mí me da, vean si a ustedes les da, a mí me da 1.0
21.7 sería 22, ¿va? 1.22 por 10 a la menos 17 gramos de amoníaco. ¿Les da? Sí, Miss. Sí. Sí. Disculpen este relajo, yo solamente mi intención con esto es que ustedes vean cómo se van usando estas conversiones, el hecho de saber esto y el hecho de cómo utilizar el número de Avogadro, ¿sí? O sea, el número de Avogadro me sirve para pasar de átomos, moléculas, partículas, ¿verdad? Iones también lo puedo utilizar, que el número de Avogadro siempre va a ser 6.022 por 10 a la 23. Vuelvo a repetir. Pueden ser átomos, partículas, moléculas, iones de la sustancia de la cual se está hablando. En este caso, hierro. Claro, el peso molecular, el peso atómico o el peso molecular es el que tienen ustedes reportado en la tabla periódica, que ese se da en gramos, ¿verdad? Entonces, un mol de hierro es 6.022 por 10 a la 23 átomos de hierro, que equivale al peso que tienen ustedes ahí reportado en la tabla periódica, que es de 55.8 gramos de hierro. Por ejemplo, para el ácido nítrico, que es este que tenemos aquí abajo, ¿sí? ¿De dónde sale el peso de este en gramos? Que es este 63 en gramos. Sale de sumar el peso del hidrógeno, 1.0079, el peso del nitrógeno, que es 14.067, y los 3 de oxígeno. Cuando ustedes suman todo esto, ahí les da los 63. ¿Sí? Claro, aquí está puesto solamente los dos enteros, sin los decimales, por cuestiones de hacerlo práctico, ¿verdad? Pero ahí haciendo la cuenta ya les da los decimales. Esto es igual a un mol de ácido nítrico y que va a ser igual al número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23, vuelvo a repetir, pueden ser partículas, moléculas, átomos, iones. Y todas esas conversiones son las que a mí me sirven para hacer los ejercicios que normalmente se hacen para ver que uno maneje el número de Avogadro. ¿Cuántos decimales va a necesitar siempre? Dos ¿Dos o más? Dos, pero al final. Dos al final. Primero. Se aproxima el tercero. Sí, pero al final. Porque es bien diferente empezar a usar dos que al final nada más aproximarlos. Entonces yo prefiero que todo lo hagan con todos los decimales, o sea, que lo hagan todo con los decimales, y de último aproximen a dos decimales nada más. Por ejemplo, ¿cuántos moles de cloruro de sodio hay en 9.2 gramos? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a pasar de gramos, o sea, de gramos a moles? El peso molecular del cloruro de sodio. ¿Cuánto pesa un sodio? 23. ¿Cuánto pesa el cloro? 35.45. El peso de estos dos, que lo tienen en la tabla periódica en gramos, es 58.35, el peso de estos dos. Entonces, eso es un mol de cloruro de sodio. Entonces, ahí es donde hacen la relación de moles a gramos. ¿Por qué? Porque sabemos que un mol de cloruro de sodio, 58.4, aquí lo aproximaron, ¿verdad? Ustedes, porque es 58.35, porque el cloro tiene un peso de 35.45 gramos. Ajá. Pero habría que ver cuáles son los números que tiene después por los cuales se aproxima aquí, ¿verdad? Pero entonces, gramos, se van con gramos, me quedan moles y ahí estaría el resultado, ¿verdad? Dicen el ejercicio de cloruro, ¿cuánto es la respuesta? ¿Este? Sí, 0.10. A mí me dio 0.05. 0.05. Sí. Esto. Es 2.92
por 1 Yo creo que dividido. habían unos resultados aquí que no estaban muy bien. 1.92 dividido 58. Sí, es cierto. Este está malo a 0.0. ustedes. Ajá, es cierto, este está mal. Este es 0.05 la respuesta aquí. Ujú. Sí. Ok. Por ejemplo, ¿qué masa en gramos tiene 1.5 por 10 a la 24 moléculas de ácido sulfúrico? ¿Cuántos gramos tiene? ¿Verdad? ¿Qué usarían ustedes? O sea, ¿qué conversión usarían para pasar de moléculas hasta gramos? Pues como no hay una conversión directa desde moléculas hasta gramos, entonces se utilizaría que, por ejemplo, se utilizaría que 6, ay Dios, es que no lo quería poner acá, sí. Vamos a ver. Se utilizaría que 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, ajá, es igual a 1 mol de ácido sulfúrico. Es igual a 1 mol de ácido sulfúrico. Esta nos serviría. Y la otra conversión que nos serviría sería que para pasar de moles, que 1 mol de ácido sulfúrico equivale a 98 creo que aquí es 98.08, si no estoy mal, gramos de ácido sulfúrico. Entonces ustedes dirían, pero ¿y de dónde sacó estos 98? Ah, estos los saqué de que el hidrógeno tiene un peso de 1.0079, lo pueden ver en la tabla periódica. Como el ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos, entonces me da 2.0158 gramos. Ajá. El azufre, 32, vean el peso del azufre, por favor, en la tabla periódica. 32.064, si no estoy mal. 32.06. ¿Cero cuánto? 06. Sí, pues 0.6, va. 0.6, va. Tenemos un azufre. Y oxígenos, que pesa cada oxígeno 16. Y tenemos 4, ¿verdad? Entonces esto es igual a, vamos a ver, 64 a ustedes aquí. 64. 64 gramos, 32.06 gramos. Y si sumamos todo esto, vean, si sumamos todo eso, sumemos 64 cabales, ¿va? Porque como el oxígeno es 16, más 32.06 más 2.0158, entonces ya les da el peso del ácido sulfúrico que va siendo 98.0758 gramos. Este peso es el que es igual a 1 mol de ácido sulfúrico. Entonces, desde moléculas, ustedes usando esta conversión lo pasan a mol y de mol, por medio del peso molecular, lo pasan a gramos y ahí obtienen la solución de este problema que tenemos aquí. ¿Sí? Pero hoy ya saben de dónde sale estos 98, ¿verdad? Del peso molecular, de la suma de los pesos atómicos de los átomos que conforman el ácido sulfúrico, ¿verdad? Creo que ustedes ya manejaban esto, ¿verdad? Pregunto, ¿hay alguien que no lo manejaba? ¿O que no lo maneja o que no lo entiende? Perfecto. Todos lo entendemos, ¿verdad? Excelente. Ejercicios de estos son los que les voy a dejar en la segunda hoja de trabajo. Ejercicios de estos van entonces. ¿Cuál es la respuesta de eso, ingeniero? Ahorita se las doy. Porque es un ejercicio que ustedes ya habían visto, ¿verdad?
¿Lo hicieron? Sí, Sí, ¿Cuánto les dio? no sé si está en medio 244.27, pero no sé. me igual 244.30 me dijo. Sí, 244.2 está aquí, ¿verdad? Pero me imagino que ha de ser porque no, casi no arrastraron los decimales. Ujú. Usé el 98, exacto, cabal. Entonces, como lo que se quería convertir era 1.5 por 10 a la 24 moléculas de ácido sulfúrico, utilizamos el número de Avogadro para pasar de moléculas a moles, porque 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico equivalen a un mol de ácido sulfúrico. Moléculas se van con moléculas, me quedan moles, y luego de mol a gramos, o sea, utilizamos el peso molecular o peso fórmula que decimos, ¿verdad? Un mol de ácido sulfúrico 98, aquí lo usamos como 98, pero es 98,0900 y pico, creo que nos dio, ¿verdad? Bueno, entonces, o 700 algo, y nos da igual a 244, ¿verdad? Los decimales pueden variar por esos decimales. Por ejemplo, si nos preguntaran cuántos átomos de hidrógeno hay en 45 gramos de agua, entonces aquí tomar en cuenta que, por ejemplo, el hidrógeno, o sea, que un mol de hidrógeno es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, que esto sería una conversión que nos podría, o sea, nos serviría aquí, y que eso es igual a un mol de hidrógeno, ¿verdad? Y que por cada, y miren, aquí esto es bien importante. Es cierto que el agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Esos 2 hidrógenos pesan, cada hidrógeno pesa 1.0079. En total 2.0158 hay, y el oxígeno 16. En total esto pesa 18, ¿verdad? 18.0158. Pero en total, si usamos solo, no usemos decimales en esto ahorita. De los 18 que pesa el agua, 16 corresponden a oxígeno y 2 corresponden a hidrógeno. Entonces aquí es importante colocar efectivamente que de esos, solo vamos a tomar en cuenta, de los 18 solo vamos a tomar en cuenta los 2 y no los 16 de oxígeno. Aunque se puede hacer la operación de esta forma, se puede hacer de varias formas. Aquí se hizo de esta forma. 45 gramos de agua, se pasaron los gramos de agua a moles de agua por peso molecular. Y por medio del número de Avogadro se pasó de mol de agua a moléculas de agua. Ya teniéndolo en moléculas de agua, se sabe que por una molécula de agua se tienen 2 átomos de hidrógeno, y entonces moléculas de agua se fueron con moléculas de agua y me quedaban átomos de hidrógeno, y al final me dio acá 3.01 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Vamos a tener que hacer ejercicios, ¿verdad? Ustedes para poder seguir con todo esto. Ya son las 5, ¿verdad? Y ustedes no me habían dicho nada. Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí. Ahí se recuerdan que yo el lunes les voy a resolver la hoja de trabajo que tienen pendiente. Solo tomen en cuenta que el ejercicio 7, que a algunos les está causando problema, los 250,000 vasos de leche, es por un día, ¿sí? Tomémoslo como por un día, para que esa sea la producción por día. Y entonces nos vemos el día lunes yo creo que con ustedes me toca a las 6:30 el día lunes, ¿verdad? Tengo una duda. Ajá, dime. En el ejercicio 9, ¿esas son 3 cantidades o solo una cantidad en bytes? En bytes, vamos a ver si tengo aquí la hoja de trabajo. Aquí la tengo. Ingeniera, hay que subir, la tarea hay que subirla a algún lado o algo. Sí, pero es que dependemos de la
dependemos de la plataforma. Déjenme ver si ya está la plataforma para que yo les habilite ahí el espacio para que ustedes la puedan subir. Ajá. ¿El ejercicio cuál me dijiste? El 9. Ajá. En el ejercicio 9, ¿qué? Que esa es una sola cantidad, son 564 millones. Ah, o sí, son 3. 3 programas, dice. Ah, sí. la- eh, el, el enunciado dice 3 programas a descargar de internet ocupan este espacio, en bytes. ¿Cuál será el espacio a ocupar en la computadora expresados en gigabyte, terabyte? Ajá. Sí, ese es el ejercicio. Pero ¿Cuál es es tu solo una problema ahí? cantidad. Sí, es una cantidad nada más. Ajá. Una cantidad que tienes que pasar a gigabyte y a terabyte. Lo de los 3 ¿Para qué es? programas está como de más. No, lo de los 3 programas es todo esto, o sea, ocupan este espacio de bytes. O sea, aquí están los 3 programas. Pero ¿Cuánto no importa? Solo que esto lo tienen que pasar a gigabyte y a terabyte. O sea, son 2 operaciones, solo gigabyte y Sí, terabyte. sí, son 2 operaciones. es Ajá. Es que también se podía dar a entender como que cada programa pesaba 280. Que serían Podía dar a 6 entender eso. operaciones porque habían 3 cantidades y 3 programas, ¿verdad? Pero, ya. Pero no te dicen cuánto es cada programa aquí. Sí, por eso esa era la sí, duda. sí, o sea, 3 programas a descargar ocupan esto. Esto es lo que ocupan, los 3. No está diciendo el primero tanto, el segundo tanto, el tercero tanto, no dice eso. O sea, los 3 Muy bien. ocupan esto. Y solo están preguntando cuánto ocuparían en gigabytes y terabytes. Sí. Este era el que les decía que lo tomaran el número 7, que lo tomaran, le cambié aquí cambié que diariamente, ¿verdad? Porque como estoy incluyendo tiempo aquí, entonces aquí estoy preguntando, en vasos, en litros, galones y garrafones. Eso es lo que estoy preguntando. De leche aporta al área de producción animal si se toma en cuenta que el hato, el conjunto de animales, producen diariamente 250,000 vasos de leche y el promedio de producción de leche es de 15 litros por animal. ¿Verdad? Entonces, tomando en cuenta eso, hacemos estos 2 incisos. Pero lo que no había incluido era que era diariamente. Para que así no se les vaya a confundir este. Tómenlo en cuenta, por favor. Ingeniero, disculpe, Ajá. Y sí, dime. ejercicios, en el ejercicio 6, ¿qué hay que hacer con la densidad? Disculpe. El ejercicio. Tú me tienes que contestar aquí cuántas medidas Bayer debemos agregar a la bomba de mochila para que tú puedas agregar 574 gramos de insecticida. El dato que te doy es que la densidad del insecticida es esta. Ahí está. Ah, está Ajá. bien. O sea que la densidad está de más o no. No, no está de más. Apagan eso, por favor. No está de más. Las densidades, la densidad, como es una relación masa-volumen, te sirve para cambiar de unidades de masa a unidades de volumen o viceversa. Úsala, te va a servir. Aunque ustedes tienen que tomar en cuenta que a veces los problemas vienen diseñados para medir qué tanto saben. Y muchas veces hay datos que les trae el problema que no es necesario usarlos, que son distractores, pero es para ver si al final la persona que está haciendo el problema sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Si ustedes saben lo que está haciendo, aunque hayan datos ahí, a que hayan muchos datos ahí, quizás no todos les sirvan, solo van a utilizar los que les sirven, porque si ustedes saben lo que están haciendo, van a usar lo que les sirve. Entonces tomen en cuenta eso, ¿verdad? Los datos no porque estén en el problema siempre deben usarse, no. Ustedes tienen que ser de aquellos que sepan qué es lo que necesitan hacer. Saben qué tienen y a dónde van.
¿verdad? Con el problema. Bueno, en la vida siempre hay que hacerlo de esa forma. Bueno, entonces, ya les quité un montón de tiempo. Nos vemos el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Les di a mí. Buen día. Nos vemos. Fin de semana. Días.